Bueno, vamos a continuar con el tema de infarto. Nos quedamos, bueno, síndromes coronarios agudos, y nos quedamos en estimación de la antigüedad del infarto. Para poder saber o estimar la antigüedad del infarto, tenemos que recordar un poquito los cambios que habíamos tenido. Aquí tenemos este ejemplo que les había comentado. ¿Cuál era el cambio inicial? Antes. Ondas T picudas simétricas. Luego, pero eso pasaba en minutos, ¿se acuerdan? De minutos a horas principalmente minutos. Y en horas se alteraba el ST, ¿se acuerdan? Podía estar elevado el ST o deprimido el ST, dependiendo si es un infarto con elevación de ST y cambios recíprocos en otras derivaciones, o solamente depresión del ST, pensando que fuera un infarto sin elevación de ST. ¿Sí? Nada más. Luego, pueden aparecer ondas Q patológicas, inversión de la onda T, y con el pasar del tiempo puede suceder que la onda T que se había invertido se vuelva otra vez positiva. ¿Vale? Eso es lo que puede suceder, quedando habitualmente la onda Q, como un dato de cicatriz, o sea, previo. La cosa está que cuando tú tienes las ondas Q, o también ondas, pueden ser QS, te sugiere que tuvo un infarto, o sea, que hubo necrosis miocárdica. Eso sugiere las ondas Q, pero no sabes cuánto tiempo de evolución tiene. Pueden ser días, años, no sabemos cuánto, no podemos precisar. Por ejemplo, regresemos a esta imagen porque creo que sí es importante que lo recordemos. Ok, lo que les decía es que el problema de la onda Q es que aparece desde días, pero vean, es muy difícil precisar cuánto más tiempo tiene de evolución. Nos orienta un poquito cuando ya regresa, si es que regresa la onda T que se había vuelto negativa, regresa positiva, sugiere que de verdad tiene mucho tiempo, porque para que ya haya regresado la onda T y se haya vuelto positiva, seguramente ya tiene meses, años. La cosa está que no siempre pasa. Los cambios que me gustaría que recuerden son minutos a horas, pero principalmente horas. Aquí te lo ponen un poquito como si estuvieran diferentes, pero creo que aparece primero luego Entonces sería horas a días, ¿sí? Igual días, es días a semanas. Y cuando se invierte la onda Q, vuelve a ser positiva, es semanas a quién sabe cuánto tiempo. Eso es lo que les decía, miren, onda T, minutos, ¿sí? Horas, que puede incluir alteraciones del ST principalmente, de horas a días, Qs, ¿sí? Inversión de onda T desde horas, pero principalmente ya días, y cuando aquí no aparece, chicos, pero cuando ya se invierte la T puede ser semanas a mucho tiempo no especificado. Muchas veces es lo que tratamos de ver en el electro. Si ves ondas Qs, si el paciente no tiene datos de infarto en ese momento, pues te está sugiriendo que lo tuvo en su momento, ¿no? Eso es lo que te está sugiriendo. Entonces vamos a ver si pueden. ¿Qué tiempo le estimarían a tal vez? Vamos por partes para que puedan llegar a la precisión. ¿Lleva minutos el paciente probablemente? No. Probablemente no. ¿Años? No. No sé, ¿semanas a meses? ¿Horas? Probablemente lleve horas, ¿no? Porque tiene supradesnivel de ST, o sea, el ST está elevado, ¿no? Está elevado. Minutos a horas, principalmente horas, porque el de minutos era primordialmente la onda T. ¿Se acuerdan? Ondas QS podían aparecer desde horas a días. ¿Se acuerdan? Las ondas Q desde horas a días. Vamos a ponerle horas. Ausencia de la onda T invertida, o sea que no lleva días, muchos días, por lo tanto nos quedamos con horas.
Obviamente esto no es así con una precisión absoluta, ¿cierto? No es absoluto, pero es una estimación de la antigüedad, estimación. Luego tenemos unos ejemplos de infarto. Díganme nada más en qué derivaciones hay algo que les llame la atención. No importa que no me puedan describir el electro, frecuencia cardíaca, solo cuál les llama la atención con las imágenes que ustedes ya vieron. ¿Se ve bien o apagamos la luz? A ver, B3, B4, B2. Tu isoeléctrica. ¿Cuántos cuadritos? Más o menos, ¿no? O sea, no es así que quede super mega cool. Isoeléctrica. Como 3 o 4 cuadritos. Aquí sí tal vez queda un poquito flojo el criterio, pero al menos tiene mayor o igual a 1. ¿Tiene el paciente elevación del segmento ST? Sí lo tiene, ¿no? Además tiene como unas ondas que parecen Qs o QS más bien. Ok, esos son los que más le llaman la atención, ¿no? A primera vista, ¿no? A primera vista. ¿Qué caras estarían comprometidas? Lateral inferior, como que queda, ¿verdad? Como que no queda así queda muy perech para todo, ¿no? Pero por ejemplo, mínimo, tiene estas y estas, ¿no? Mínimo. Las que sí quedan así, sí o sí, son la anterior al menos, ¿no? Cara anterior. ¿Se acuerdan del dibujito que daba el corazoncito? B3 y B4, cara anterior. Son dos caras. O sea, perdón, es una cara del corazón. ¿Son dos derivaciones que están adyacentes, que representan una cara del corazón? Sí. Entonces, ¿cumple el criterio? Sí lo cumple, porque tiene elevación del segmento ST. Claro que no estoy diciendo si es un hombre o es una mujer. Vamos a poner que es una mujer. ¿Tiene más de 1.5 en B2 y B3? Sí lo tiene. ¿Tiene más de 1 milivolt en B4? Sí lo tiene. Entonces, mínimamente podríamos decir que tiene un infarto con elevación del segmento ST en cara anterior, mínimamente. En realidad es probable que esté abarcando más que la cara anterior, porque vean cómo hay dos derivaciones que no son de la cara anterior. Estamos viendo una derivación de la cara lateral baja, estamos viendo una derivación de la cara septal. Eso sí es posible. Sí es posible que tape la arteria y que comprometa esas caras del corazón. Vamos a ver. Región del corazón afectada, al menos anterior, ¿no? Se me hace que va a ser anteroseptal, pero bueno. Sitio de oclusión. ¿Qué arteria o rama de las coronarias? La cara anterior. Descendente anterior, que es una rama de la coronaria izquierda, ¿no? Tiempo de evolución. ¿Cuánto tiempo de evolución le estiman? Vamos por partes. Ondas T solamente hiperagudas. ¿Ondas T hiperagudas solamente? No. Por lo tanto, no es poco probable que tenga minutos tal cual. Pero ¿tiene elevación del segmento ST? Sí tiene elevación del segmento ST, que era horas, ¿sí? ¿Tiene onda QS? Sí, horas a días, pero tiene ST. Entonces tiene una que es de horas, tiene una que puede ser horas a días, que es las Qs o QS. Las Qs, ¿se acuerdan? Vean qué pronunciada está la Q. No me van a decir que esto no tiene más del 25% de tu complejo R o complejo QRS. Lo super tiene mucho más, ¿sí? Entonces lo más probable es que tenga horas, ¿no? Digo, si lo vemos de ese modo, lo más probable es que tenga horas. Ahí está. Entonces es un infarto con elevación del segmento ST en cara anterior, que tiene horas a días, probablemente horas, y afecta muy probablemente la arteria descendente anterior izquierda.
Solo recuerden, solo quiero que aprendan el patrón y ya luego, más adelante, cuando sepan describir mejor el electro, ya me van a decir, tiene el eje así, tiene el ritmo así, pero ahorita, ¿qué les llama la atención? B1, B2, B3, B4. Muy bien. Yo les pregunto, ¿cumple los criterios de elevación del segmento ST? Sí los cumple con todas las de la ley. Entonces el paciente tiene un infarto con elevación del segmento ST, ¿en qué cara? Anteroseptal, ¿no? Anteroseptal, porque este es septal y este con este es anterior. Anterior y septal, o anteroseptal pueden decir si quieren. ¿Cuánto tiempo le estiman de evolución? Igual horas, ¿no? O sea, si lo analizamos como dijimos, minutos, ondas T hiperagudas. Horas, alteraciones del ST. Horas a días, QS o QS tiene. Lo que no tiene es la inversión de la onda T, ¿no? De hecho, ni siquiera se puede ver inversión porque es lo que permite que veas la elevación del ST. Algo hice mal que no veo el resultado. Creo que aquí era solo ejercicios. Entonces ya dijimos anteroseptal, horas. ¿Dónde ven algo que llame la atención? Maldición, ya dice la respuesta. Maldita sea. ¿Sí veían la respuesta? Pero véanlo bien. Quiero que lo vean bien. ¿En cuáles derivaciones hay algo que les llame la atención? Primera, ¿a qué te refieres con primera? ¿B1 o D1? Te llama la atención D1. ¿Qué más? ¿D2? ¿B2? ¿Qué más? No. B1 está un poco X. B5 y B6, ¿no? O sea, más claro no se puede. Sí, la progresión del complejo QRS desde B1 hasta B6 generalmente es así, miren. B1 generalmente es un complejo más negativo. B2 es un complejo que sigue siendo más negativo, pero no tan negativo como B1. Luego B3 tiende a ser un poquito más isoeléctrico o cercano a ser isoeléctrico. B4 ya se vuelve un poco más positivo que negativo. B5 mucho más positivo que negativo. Y B6 principalmente positivo. Eso se llama progresión del complejo QRS. O sea que no está mal que aquí sea negativo el complejo QRS, o sea, la suma de sus ondas son de predominio negativo, ¿no? Lo que les debe de llamar mucho la atención es esto que ven acá, en B5 y B6. Pero también veo que determinaron que había algo en D1, ¿verdad? D1, ¿qué más? Y ABL, ¿no? ABL, porque ABR es normal que sea negativo, es normal que sea negativo el complejo. Entonces, ¿había alguna cara que sea D1 y ABL? D1 y ABL. ¿Lateral superior o lateral alta? ¿Y hay una cara que sea B5 y B6? ¿Lateral inferior o lateral baja? ¿Tiene el paciente tiene un infarto? Sí. ¿Tiene elevación de ST? Sí. ¿Cumple los criterios de elevación numérico? No los contamos, pero me parece claro que tiene más de un cuadrito, ¿no? Me parece claro. Ok, ¿cuánto tiempo de evolución le estima? Sí, también, sí, horas igual. Y otra cosa, ¿qué arteria o qué rama creen que está afectada?
La circunfleja. ¿Se acuerdan? La circunfleja de la coronaria izquierda es la que se metía de un ladito, ¿no? Entonces debe ser la circunfleja. Y está cañón toda la circunfleja. Desde arriba hasta la parte de abajo de la circunfleja. A ver aquí, ¿qué les llama la atención de este electrocardiograma? Perdón. Aquí, ¿alguien me puede explicar qué demonios es esto? ¿Por qué está esto hacia abajo? Son cambios recíprocos. Es lo que yo les decía. ¿Qué pasó? ¿Es en serio? Bueno, entonces el paciente tiene cambios refritos. Tiene cambios recíprocos en cara inferior, ¿verdad? Miren. D2, D3 y ABF, cara inferior. Cambios recíprocos. Aquí, ¿qué les llama la atención el electrocardiograma? La D2. No, estas les debe de llamar la atención de 2. B4 y B5, pero son de presión, ¿no? Es depresión del segmento ST. Aquí está X. Aquí vean eso. Qué horrible. ¿Sí se ve? Qué horrible está eso. Pero yo les dije, primero tratan de detectar si hay infarto con elevación de ST. ¿Hay elevación de ST? Sí hay. ¿Qué cara es? Entonces el paciente tiene un infarto con elevación del segmento ST en cara inferior. ¿Qué coronaria o qué rama puede estar afectada? La derecha, porción distal. Coronaria derecha, porción distal al menos. ¿Cuánto tiempo tiene de evolución? Paso 1. ¿Tiene ondas T hiperagudas? Sí, parece que sí, ¿no? Bueno, está así medio, pero medio, es que eso es la T y esto es la elevación del segmento ST. Esto, claro, aquí ni siquiera se ve la R, nada. Podríamos decir que esto es la elevación del ST. Esto aquí es el punto J. Yo le pondría minutos a horas. Porque esas, no sé, o sea, vean la T, es una T, pero está bien canija, o sea, bien puntiaguda. Igual acá, vean eso, súper puntiaguda y claro, o sea, no les voy a decir que no, o sea, sí está elevando el segmento ST porque el punto J es esto, ¿no? Esta es tu isoeléctrica. Vean cuántos milicuadritos, tiene un montón, pero vean cómo está bien realzada. Entonces yo le pondría minutos a horas y lo que tiene del otro lado esto que es cambios, que son cambios recíprocos, ¿sí? Creo que, a ver, es la misma. Ahí está, región del corazón afectada, sitio de oclusión. Aquí eso no se los enseñé, pero ahí se los voy a decir. Ustedes bien dijeron, arteria coronaria derecha, porción distal, ¿no? Ahí le están hablando a alguien. Andy Ontiveros, no sé. Pero esto no se los enseñé. ¿Qué dice si no es la arteria coronaria derecha, porción distal, qué dice allá? La circunfleja. En algunos casos hay una variante anatómica, que ya ven que la circunfleja se mete desde un lado del corazón y se va hacia atrás, ¿verdad? En algunos casos, ¡fua!, se va hasta abajo y le hiperfunde la cara inferior. Por eso puse como posibilidades arteria coronaria derecha o arteria circunfleja. Esa es la razón por la que lo puse. Aquí, ¿qué les llama la atención?
Creo que les dieron otra aula porque me mandó un mensaje Pech al grupo de ellos y dice aula 15, pero el mensaje es a su grupo, entonces entiendo que... Gracias, bro. Bueno, entonces, D1 dices, D1, ¿qué más? ¿D4 o...? Ay, si no hay D4. ¿Por qué me hacen caso, maldición? Dicen que B4, B5, B3, pero B3 es... Ah, es que aquí te engaña, pero aquí ya cambió el vector. Esta es la isoeléctrica. Está mal tomado, ¿no? Pero bueno, X. B3 se ve rara igual. ¿Qué otra? Hay una que no me han dicho. B6 no lo habían dicho. Ok. ¿Qué más? Todavía hay cosas ahí que me llaman. D2. D2, ¿qué más? D3. Sí pudiera ser. Sí pudiera ser. Está así medio. No así tan super pro, pero bueno. Ya está. Ok. Vamos por partes. Pregunta 1. El paciente tiene... Ah, igual ABF, ¿ya viste? Vamos por partes. Aquí, ¿qué llama la atención? Pareciera como si estuviera invertida el ST en B1. Parece. Vean cómo trazo la del segmento para ver si está elevado el ST. El punto J aquí sería más o menos aquí. O sea que tiene de elevación esto. Vamos a ver. Esta está muy fea. Esta no es muy valorable porque se empezó a ir así la... Aquí también parece que está elevado. Aquí más claro ni el agua, o sea, está bien elevado esto. Aquí es el punto J y vean las medidas del ST. B6 clarísimo. Punto J, isoeléctrica. Y tiene... También acá se ve elevado D2, aquí queda así un poco en veremos, pero sí se ve un poco elevado esto. Y ABF. ¿Que el paciente tiene un infarto con elevación de ST? Sí lo tiene. ¿En qué caras tiene el infarto con ST? En la inferior. Podría ser una elevación de la onda. ¿En dónde? En D1. ¿Con los qué? Ah, ¿no? Yo escuché 2 días. Acá hay igual adelante. Ok, entonces, ¿qué piensan que pueda tener el paciente? Tiene un infarto, ¿no? Ok, ventrículo derecho. Gracias. Ok, me parece bien. ¿Hay alguna coronaria que perfunda al mismo tiempo la cara inferior y la cara lateral baja? ¿Sí? ¿Sí? Así es, la variante que les dije. Les dije, puede coexistir que se infarte la cara inferior, perdón, la cara lateral baja. Y además tu cara inferior, habíamos dicho que la cara inferior era la porción distal de la coronaria derecha, ¿cierto? Pero la circunfleja no viene de la coronaria derecha, viene de la izquierda y agarra la cara lateral del corazón y se mete para atrás.
en ocasiones se mete para atrás y se va hacia abajo del corazón y perfunde también la cara inferior. Por eso esa correspondía. Habíamos dicho que lo que más llamaba la atención eran estas elevaciones de ST y un poco en la cara inferior. ¿Dale? Entonces, infarto de cara inferior y lateral, arteria circunfleja. No dijimos el tiempo, se nos pasó. Y tenemos, bueno, aquí ya lo dice, pero es de cara inferior, ¿no? Vemos que hay elevación del ST en D2, D3 y ABF. Recuerden que en todas las derivaciones tiene que tener más de 1 milivolt o más de un cuadrito pequeño como elevación, excepto en B2 y B3. Recuerden, si eres una mujer, en B2 y B3, si eres mujer, debes de tener 1.5 cuadritos. Si eres un hombre menor de 40 años, somos muy exigentes, 2.5. Si tienes más de 40 años, no somos tan exigentes, 2 cuadritos, en solo B2 y B3. Ok, estas dos diapos son muy importantes, casi nadie lo logra aprender, es un poco complejo, pero cuando tú sospechas que alguien pueda tener un infarto en la cara posterior, o sea, estamos de acuerdo que las derivaciones que colocas, si estás de acuerdo que no están viendo la cara posterior del corazón, sino la anterior, la lateral, pero no ves atrás, entonces, ¿cómo pensar que alguien la pueda tener? ¿Cómo pensar? ¿Qué tiene clínica y no tiene cambios? Pues acá hay unos cambios que son característicos, pero como no es fácil de razonar, es ni modo memorizarlo porque está difícil razonarlo. Que tenga recíprocas en cara anterior. Vamos a ver. Datos que lo sugieren. Interesante. Depresión del segmento ST. Depresión del segmento ST, o sea, no elevación, sino hacia abajo. Depresión y elevación de ondas T prominentes en B1 y B2. O sea, que el paciente tenga, que esté invertido el ST, esta es la isoeléctrica, el ST, pero que tenga ondas T prominentes en B1 y B2. O sea, tú no vas a ver la elevación de ST en B1 y B2. También que esa R sea mayor a la S, aquí lo debí haber dibujado. La R sea mayor a la S en B1 y B2 y lo va a confirmar una elevación del ST. Vean cómo aquí cambió el criterio, porque nosotros nos aprendimos un cuadrito, 1 milivolt, aquí ellos no, medio, ¿no? 0.5 milivolts o 0.5 cuadritos en B7 y B9. Aquí vean cómo si el criterio es diferente a lo que ya aprendimos, pero porque es de cara inferior, de cara posterior, perdón. Y ustedes van a decir, ¿por qué menos voltaje de criterio? Pues porque el corazón lo tienes más para acá que para atrás, ¿no? Entonces parece evidente pensar que el voltaje que va a recibir sea menor y por eso el criterio utiliza menos voltaje, no 1, la mitad. El corazón lo tienes más acá que cercano a la parte posterior. Recuerden, no está así de pechito, ¿eh? No está de pechito. Aquí sí se puede ver. B2 es el representativo del cambio que dice, que les mostré en la diapo anterior. Miren, que tengas una R que sea mayor al tamaño de tu S. Esta es la S, esta es la R, esta es la T, esto es el ST. Entonces R mayor a tu S en la amplitud, a lo largo. Que haya depresión del ST en B1 y B2, como habíamos dicho, depresión, y sí la tiene. Vean dónde está la isoeléctrica, el ST es esto, están deprimidas. Ondas T agudas, aquí casi no se ve, aquí es donde queda corto el criterio, no se ve muy claro, podría ser esta. Aquí sí, esta imagen, esta que ven acá es característica. Y lo confirmas como. Vean el cambio, ¿sí lo ven? Derivaciones en B7, B8 y B9. Y vean cómo lo supera, ¿no? Vean cómo se elevó el ST así brutalmente. Les repito, no es muy fácil, pero más o menos, digo,
tengan la idea de que hay una manera de sospechar cara inferior. No está fácil, sinceramente. O sea, aquí didácticamente se los estoy mostrando, pero incluso en la vida real no es como que tan fácil pensarlo. Para tomar el electrocardiograma de la cara posterior, si tienes uno normal, ¿se puede hacer? O sea, No, ¿sabes qué haces? Lo que hacemos es quitar las tomas normal, la de 6. Deberíamos de tener el que tiene todos los canales, pero como no lo tenemos, pues tomas normal, tu electrocardiograma normal, y luego solo quitas los, ¿cómo se llama? Los que ya tienes. Cualquiera de los que ya tienes, puede ser B1, B2 y B3, y los pegas en la parte posterior y ya lo vuelves a tomar. Solo que tú ya sabes en tu mente, B1 lo puse donde debería ir B7, B2 lo puse donde debería estar B8, y B3 en B9, y ya se lo pones. Aunque va a decir B1, B2 y B3, tú no le vas a poner B1 y B2, vas a poner B7, B8, B9, escrito. ¿Y ya? Luego, infarto del ventrículo derecho. Este es un poco más fácil de pensar por la clínica. Te dice, datos que sugieren infarto del ventrículo derecho, hipotensión, alteración del sistema o alteración del sistema de conducción, pero característico, que acompaña un infarto de cara inferior. Y eso tiene sentido común porque dijimos, la porción proximal de la coronaria derecha perfunda el ventrículo derecho, pero la porción distal de la coronaria derecha perfunde el piso o la cara inferior del corazón. Por lo tanto, para que tú digas que tienes un infarto en ventrículo derecho, como en la parte proximal, obviamente se va a comprometer la perfusión de la porción distal. Por lo tanto, siempre tiene que tener infarto de cara inferior y algún dato clínico como el que acabo de decir, hipotensión o alteración del sistema de conducción. ¿Cómo se puede presentar el paciente? Así. Llega un paciente, le duele el pecho, tiene disnea, taquipnea, taquicardia, diaforesis, náuseas, intensidad del dolor 10 de 10, sensación inminente de muerte. Le tomas la TA al paciente, está taquicárdico, pero le tomas la TA al paciente y tiene 80-40. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué está hipotenso? ¿Está deshidratado? No. ¿Está sangrando? No. Pero le duele el pecho. O sea, todo es compatible a un cuadro clínico de dolor torácico de características isquémicas, pero está bien hipotenso. Le tomas el electrocardiograma y sale que lo que más te llama la atención es que ves elevación de ST en cara inferior, pero bajo el contexto que acabo de decir. Eso te debe de hacer pensar que puede estar comprometido el ventrículo derecho. ¿Por qué? Ustedes van a decir, ¿y por qué datos de afección del sistema de conducción? ¿Cuál es el marcapasos del corazón? El nodo sinusal. Y el nodo sinusal tiene sus ramitas, está perfundido el nodo sinusal por ramas de la coronaria derecha. Por eso, cuando hay, puse ese ejemplo, pero otro ejemplo podría ser lo mismo. Dolor torácico, intenso, todo lo que dije anteriormente. Le tomas la frecuencia cardíaca 40. A ver, oye, ¿tiene 40 de cardíaca el señor? ¿Por qué tiene 40 de cardíaca? A lo mejor se necrosó o se comprometió el nodo sinusal que marcaba esos marcapasos y se acelera, ya saben a cuánto, ¿no? Pero si el nodo que ahora es el marcapasos del corazón es más abajo, obviamente la frecuencia no va a estar así, va a estar a lo que puede alcanzar un nodo más abajo, el de His, el auriculoventricular o el haz de His. Bueno, vean que puede presentar, otro dato que puede presentar el paciente con infarto del ventrículo derecho es elevación de ST en B1 y B2. Entonces, elevación de B1 y B2 y elevación de ST en D2, D3 y ABF cara inferior te debe de hacer sospechar en infarto del ventrículo derecho. Y lo confirmas con derivaciones derechas B3, B4, B5 y B6, pero la más sensible dijimos que era B4. Aquí está, miren, de hecho aquí ya de plano te lo ponen. Vean cómo está, tiene una discreta elevación en B1 y B2, como habíamos dicho, elevación de ST.
esté elevado y debe de estar afectada cara inferior. Y lo confirmaron, miren, B4R, infarto del ventrículo derecho. Ok, ¿hasta ahorita alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar con biomarcadores cardíacos. O sea, es importante que entiendan esto, porque ahora cuando ustedes vean un electro en el contexto de pensar en infarto, ustedes ya tienen la capacidad de, bueno, tal vez no sepas describir todo el electro ahora. Quizás, no sé si ya leyeron el electro, no sé, pero si no saben, no importa. O sea, ya tienen la capacidad de encontrar un patrón. Tal vez no dependa de ti lo que le van a hacer al paciente, pero lo importante es que ustedes tengan la capacidad o empiecen a tener la capacidad de determinar esos patrones electrocardiográficos y lo puedan decir. Ya tomé el electrocardiograma, me llama la atención que en B5 y B6 parece que hay una elevación del segmento ST. Veo que está deprimido el ST en D2, D3 y ABF, parecen cambios recíprocos. Probablemente sea un infarto de cara lateral, no sé, probablemente sea por compromiso de la arteria coronaria. Cuando se lo digas a alguien así, se van a quedar así, en shock. Van a quedar en shock. Bueno, vamos a continuar con biomarcadores cardíacos. Aquí tenemos una imagen, fue tomada de un libro del doctor Jorge Muniz. Y te está diciendo, se está llevando la mano, el puño al pecho y dice Levin: los biomarcadores, según la tercera y cuarta definición de infarto de la AHA, te dice que se deben de tomar al menos al tiempo cero, que es cuando llegó el paciente, es tiempo cero. A las 3 horas y a las 6 horas desde que llegó el paciente. En la AHA te dice que si todavía te queda duda, o sea, por si llegara a quedar duda que si se infartó con esas 3 muestras, es opcional tomarle a las 12 y 24 horas. Así eso lo dice la AHA. American Heart se pronuncia, ¿verdad? Heart Association. Y luego te dice, ¿cuáles tenemos? Tenemos a la mioglobina. Esta, como ustedes ya saben, vieron en histología, la mioglobina está en cualquier tejido muscular, por lo tanto, ¿es específica de corazón? No. Carece de especificidad, pero aparece muy tempranamente, muy tempranamente, en promedio a las 2 horas. Aquí dice de 1 a 4, pero en promedio a las 2 horas de daño muscular. Y regresa a la normalidad en un día, en 24 horas baja, regresa a sus valores normales. También tenemos unas más específicas que la mioglobina, pero no la más cardioespecífica, pero sí es más específica que la mioglobina si la comparamos. Tenemos a nuestro CK, o en otros laboratorios lo van a encontrar como CPK, creatinfosfoquinasa, que es una enzima muscular. Y tenemos que hay fracciones más específicas que esta CPK. Esas fracciones es la CKMB, también hay la CKMM, también tenemos la CKBB. ¿Qué pasó, bebé? Pero la que utilizamos es la fracción MB. La que te miden es la fracción MB. Las demás solo se las dije con teoría y así. Pero las chidas son esta y esta. ¿Qué tienen de particular? Que se elevan a las 4 horas. De 4 a 6 horas. Vamos a poner 4. A las 4 horas. Y regresan a la normalidad en 48 horas. ¿Cuál desaparece antes? ¿La mioglobina o estas? La mioglobina. Ok. ¿Cuál aparece antes, la mioglobina o esta? Y luego nos vamos a las troponinas. Güey, ¿por qué hace eso? Las troponinas, tenemos troponina C, troponina T y troponina I, pero las que utilizamos para detección de biomarcador de necrosis cardíaca es la C y la I, la T no.
Entonces tenemos troponina T, I, C y ya. Es la más sensible, la más cardioespecífica de todas las enzimas. Se eleva igual a las 4 horas, pero vean cuánto puede tardar. ¿Cuánto puede tardar? Días. Una vez que se eleva, no se quita de la sangre durante días, de 7 a 10 días, de 7 a 10 días, ahí dice 14. Entonces, por sentido común, si tuve un infarto hoy, estoy hospitalizado, pasan 4 días y me vuelve a dar un dolor en el pecho muy intenso. Me toman mi electro, pero los cambios del electro son los mismos que tuve al principio. ¿Qué biomarcador me sería más útil como reinfarto? La mioglobina puede ser, o la CKMB también. O sea, CK y CKMB también pueden ser, porque se lavan a las 48 horas y yo dije que pasaron 4 días. Por lo tanto, si yo la medí el primer día, CKMB, CK, mioglobina, iba a estar elevado. Igual las troponinas no necesariamente. Bueno, ahorita vemos eso. El caso es que al 4.º día, si se vuelve a tener dolor torácico del paciente, el mejor para evaluar reinfarto sería CKMB y mioglobina. Miren, esto es lo que les decía, vean cuántas hay. CKMB masa, CKMB tipo 2, hay tipo 1, aquí no está. Mioglobina, troponina T y otras cosas. A ver, aquí que era importante, está mejor en la siguiente. Esto que ven acá es una representación de cómo se elevan las enzimas miocárdicas cuando el paciente tiene un infarto. Vean que a su derecha, es su derecha, sí, tienen CKMB, que es la que estoy mostrando en verdecito, y miren qué hace. Ahora vean la troponina T, vean la troponina. Vean la mioglobina en rojito, mioglobina. ¿Ya se percataron que todas ellas que utilizamos como biomarcadores cardíacos, ya se fijaron que todas parecen una montaña rusa? O sea, todas ¿qué hacen? Suben y bajan. Eso se llama curva enzimática o patrón dinámico. Y vean donde dice esto que dice normal range, así se pronuncia en rango. Range, normal range. Y vean cómo es aquí el valor normal de enzimas, de biomarcadores. Por debajo de esto es normal. ¿Sí? Aquí ya había dicho todo lo de mioglobina, así que no lo voy a repetir, pero solo me interesa que recuerden, es útil para evaluar reinfartos, la mioglobina. Reinfartos precoces posteriores a un procedimiento coronario, por ejemplo, que te hicieron un procedimiento, ya te sacaron ya estás afuera, pasa un día y medio y vuelves a tener dolor del pecho intenso, pues ya no tiene caso tomar troponinas, porque las troponinas duran días. No te va a ayudar a determinar si se reinfartó el paciente porque hubo un pico nuevo de elevación. Pero, esta es la CPK y la CKMB. También, pero vean qué dice acá, la mejor para evaluar reinfartos, la mejor. Las dos pueden servir para reinfartos, pero la mejor es la CK y CKMB. De hecho, vean qué dice acá. Se usa en el diagnóstico de infarto en caso de no contar con troponinas, porque la tercera y cuarta definición universal de infarto dice, el mejor biomarcador para evaluar necrosis miocárdica es las troponinas, pero
Si no la llegaras a tener porque por cuestiones económicas o se gastó el reactivo, no la puedes hacer, la segunda a evaluar sería la CK y CKMB, las dos, ¿sí? ¿Cómo se evalúa? Esto no lo dice la diapo, así que sí tienen que prestar atención, aunque se va a grabar. Sí, todas estas se evalúan necrosis, todas. Solo que las troponinas son las más cardioespecíficas, o sea que son las más específicas del corazón. Todas evalúan necrosis del músculo, de muscular. En el caso de las troponinas sí son de cardioespecíficas. Usted mencionó que eran las troponinas I y C, y yo recuerdo que era I y E. Ayer, de hecho, leímos un artículo de la AJA del año pasado que menciona que es la I y la T. De hecho, ni siquiera menciona la troponina C. Ok. Porque hace rato me lo dice como IT. Ajá. Entonces ya tengo la duda. Lo voy a revisar. Porque ayer lo leí con el manual de la American Heart Association y decía que era la I y la T. Ok, lo voy a revisar. Pues ya tengo la duda igual. Ya tengo la duda igual. Gracias. ¿Qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. Hay algo que quiero que recuerden, chicos. El concepto de lesión miocárdica aguda y lesión miocárdica crónica. La lesión miocárdica aguda y lesión miocárdica crónica. La lesión miocárdica aguda, así lo define la AJA, de esta manera. Si hay elevación con un valor mayor del 99 percentil o con un valor que tenga mayor al límite superior normal de referencia, ¿sí? No, espérate, vamos a ver si aparece en otra diapo. Es esta, perdón. Esta lo define mejor. Lesión miocárdica aguda. Si hay una elevación o descenso y que al menos un valor sea mayor al 99 percentil o mayor de su límite superior normal de referencia. Miren, dicho de otra manera, porque esto no se entiende fácil cuando solo lo lees, lo que quiere decir es de que cuando tú tengas al menos las dos determinaciones, puede ser un patrón que vaya hacia la alza o hacia la baja, porque esto vean cómo es una subida y una bajada, ¿sí? Entonces debe de haber ese patrón como de subida y bajada. Se entiende más si les muestro esto. Se entiende más el ejemplo si muestro esto. ¿Cómo estuvieron las troponinas al tiempo cero? ¿Estaban altas o normales? Normales, ¿verdad? Porque vean el límite de la normalidad, es esta línea roja que tracé. Al tiempo cero, ¿estuvo elevada la troponina? No. A las 3 horas que las tomaron, no se ve bien, pero vamos a poner que seguían normales, ¿no? Pero el paciente tuvo un dolor torácico, era muy característico. Le tomas una tercera determinación a las 6 horas. ¿Están elevadas? Sí. Sí se cumple ese criterio, ¿sí? Sí se cumple ese criterio, que tenga una elevación o descenso y que al menos uno de los valores que habías tomado estuviera arriba del límite superior normal, como en este ejemplo. Aquí, si seguimos el ejemplo de seguir tomando troponinas, estuvo elevado y a las 24 horas estuvo elevado. Hizo un patrón de subida y subida. Otro ejemplo, miren, otro ejemplo. Llega el paciente, al tiempo cero le toman troponinas. ¿Estuvieron elevadas? Sí, porque aquí es el límite normal, ¿no? A las 3 horas también, a las 6 horas también, a las 12 también y a las 24 horas cayó el valor. Porque eso es lo que esperas que pase. Curva enzimática o patrón dinámico. Luego, otro ejemplo. Llega el paciente, se las tomas acá, están súper altas. Pero luego se las tomas acá y bajaron. O sea, el paciente sí tuvo el infarto, nada más que ya está en un momento diferente. Lo encontraste en un momento diferente que ya va hacia la baja. Otro ejemplo. ¿Por qué les muestro esto? ¿Por qué les muestro esto? Esto que ven así de subida y bajada, subida, etcétera, etcétera, se llama, es lo que ustedes escuchan en el hospital que digan, toma las troponinas para ver si hace curva enzimática. Es para eso.
¿sí? El término más correcto es para ver si tiene un patrón dinámico, así se debería de decir, o bueno, las dos están bien. Y hay un concepto que se llama lesión miocárdica crónica, porque estoy seguro que leyeron que hay otras enfermedades que elevan las troponinas o las enzimas miocárdicas. Otras enfermedades que no son un infarto agudo de miocardio, que no son un síndrome coronario agudo. Y la explicación es que por alguna razón, algunas situaciones o entidades patológicas generan una micronecrosis del músculo cardíaco, o dicho de otra manera, necrosis del músculo cardíaco, pero lo hacen de una manera que lo mantienen haciendo de forma crónica. No producen cambios bruscos del nivel de las troponinas, no hacen cambios rápidos o bruscos. El ejemplo está dado por vean la línea amarilla, lesión miocárdica crónica, y vean cómo salieron las enzimas musculares a las 0, 3, 6, 12 y 24 horas. ¿Hubo mucha variación? ¿Hizo curva enzimática o tiene un patrón dinámico? No lo tiene. ¿Sí está elevada las troponinas? Sí, porque el rango normal era esto, ¿se acuerdan? Sí están elevadas. Ustedes van a decir, ¿y cómo yo defino si hubo un cambio relevante respecto a un valor previo? Ahí lo dice abajo. Chinga, no está. Aquí está. Lesión miocárdica crónica. Hay una elevación sostenida mayor del límite superior normal de las enzimas cardíacas. No presenta patrón dinámico o curva enzimática y ahí va. Si es que hay alguna variación entre valor y valor, esas variaciones son menores a un 20%. Variaciones menores al 20%. En cambio, el que hace patrón dinámico tiene variaciones mayor del 20% respecto a tu valor que tuviste al anterior valor, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tengas, no sé, el primer valor tengas 10. Si el segundo valor a las 3 horas me sale 11, ¿el paciente tuvo un cambio significativo? No tuvo un cambio significativo. Sí estuvo elevada, es un ejemplo que di, ¿no? Es un ejemplo burdo, pero sí estuvo elevado el primero, el segundo estuvo incluso más elevado, pero la variación entre el valor previo y el nuevo no es mayor al 20%, ¿no? No es. Que sería más compatible con una lesión miocárdica crónica. ¿Cuáles son esas patologías que te pueden hacer esto? Miren, insuficiencia cardíaca descompensada. Un paciente que llega con ingurgitación venosa yugular, disnea, taquicardia, taquipnea, pudiera tener crépitos basales subescapulares, como diciendo que ya hubo congestión del alveolo, o edema agudo de pulmón, tromboembolia pulmonar. Cuando, por ejemplo, por algún trombo se obstruye la circulación pulmonar, puede haber lesión del miocardio, una miocarditis, la enfermedad renal crónica, un trastorno hipertensivo, la disección aórtica, taquiarritmias, hipotiroidismo, lo que sea. O sea, vean cuántas cosas. Quemaduras más del 30%, sepsis. La idea es esta. Una clínica confusa. O sea, un paciente que no llegue con dolor torácico característico de isquemia. O sea, una clínica diferente a lo que estamos ya habituados, más elevación leve de troponinas, sin que presente curva enzimática. Hay que considerar otros diagnósticos, pero no quizás que se infartó el paciente. Aquí es un cuadro más completo. Cuando les pase el video van a poder detenerlo, leer, pero son muchas posibilidades. Aquí dice contusión cardíaca, hasta un golpe en el corazón. Bueno, vamos a detener. Bueno, vamos a continuar con el apartado de tratamiento. Afortunadamente, se dieron cuenta de un pequeño error, pero lo voy a comentar para que nos quede claro, ¿dale? Y no estamos aprendiendo tonteras. En cuanto a las troponinas, tenemos troponina T
tenemos troponina C y tenemos troponina I, ¿sí? Yo dije un error hace rato, ¿sí? Las que utilizamos son la troponina C, la I y la T. ¿Sí? Dije un error hace rato, pero lo estoy comentando para que lo aprendamos bien. ¿Vale? De las troponinas, la que se fija el calcio es esta, la C, por eso se llama calcio. La troponina es inhibidora del complejo, no me acuerdo cómo se llama. Y la que se fija la tropomiosina es la T, por eso se llama T. Entonces las que utilizamos para la evaluación son la T y la I, para que olvidemos esa pequeña pifia. Y otra cosa, igual su compañero ahí se dio cuenta de algo que me parece pertinente mencionar. En la lesión miocárdica crónica, la variación debe de ser menor al 20% respecto a la muestra inicial. En el momento en que la variación sea mayor al 20%, pero respecto a la muestra número 1, quiere decir que el paciente pudiera estar teniendo una lesión miocárdica aguda. Es que yo dije menor al 20% respecto a la anterior, pero sí es cierto, él se dio cuenta. Si fuera siempre así, ¿qué tal si sube 19% cada vez? Siempre sí, no va a cumplir el criterio respecto a la muestra previa, pero si tú lo comparas con la primera muestra, puede estar elevada siempre, ¿no? Entonces ya lo analicé. Tú tomas una muestra. Si la muestra siguiente tiene menos del 20% de variación respecto a este valor, lesión miocárdica crónica. Pero si la siguiente muestra tiene una variación mayor al 20% respecto a esta muestra, entonces el paciente ya no está teniendo una lesión miocárdica crónica, ya está teniendo probablemente una lesión miocárdica aguda respecto a la muestra inicial. ¿Quedó claro? ¿Esto quedó claro? Estamos bien, ¿no? O sea, sí quedó comprendido. Bien, qué bueno. Entonces, continuando con el tema del tratamiento. El tratamiento puede llegar a ser muy complejo, pero cuando vemos esto y decimos, ¿qué es esto, no? Bien, aquí tenemos un algoritmo que simplifica un poco el tratamiento. ICAT, identificación, confirmación, activación, tratamiento, traslado y retorno. Y te dice, ok, llega un paciente con dolor torácico, opresivo central retroesternal. Incluso tiene el signo de Levine, ¿no? Depende dónde llegue el paciente, podemos tener niveles de atención de primer nivel de atención como una unidad médica familiar donde haya urgencias. Tenemos de segundo nivel de atención como por ejemplo el Hospital Orán, el Hospital Juárez. Y tenemos el de tercer nivel de atención donde tenemos al UMAE, que está a un ladito de la T1, el HRAE y me faltó poner ahí ISTE, que tienen sala de hemodinamia para hacer procedimientos. Sin importar dónde llegue el paciente, la guía te dice, obviamente con dolor torácico, características de isquemia, la guía te dice, en los primeros 10 minutos le debes de haber hecho ya tu electrocardiograma. En menos de 10 minutos, tú ya debiste haber dicho, ese paciente con dolor torácico tiene un infarto con o elevación del segmento ST. O sea, tú deberías de poder decir eso en menos de 10 minutos. Claro, yo sé que suena muy bonito. Sé que suena bonito en un mundo ideal, en un mundo con una economía muy desarrollada, donde haya electrocardiógrafos. No manches, a veces no tiene patita para que gire la ruedita del carrito. Sí ha pasado, que no hay papel, pero bueno, ese es otro tema. La guía te dice que en menos de 30 minutos ese paciente debe tener radiografía. Sé que se ríen porque pues en nuestro país pues no es tan fácil que en menos de 30 minutos tenga radiografía, pero eso debería de ser lo ideal para descartar diagnósticos diferenciales, patologías pulmonares, qué sé yo.
Las enzimas cardíacas se toman al momento que llega el paciente, o sea que lo están canalizando, le pueden tomar sus muestras. Recuerden, lo ideal es, doctor, ¿tenemos tromboninas? Sí, pues pídelas. No las tenemos, CK y CKMB. CK y CKMB. Luego, en menos de 10 minutos debes de saber si es sin elevación de ST o con elevación del segmento ST. ¿Sí? Luego te dice acá, si tiene menos de, aquí más que menos de 12 horas, el paciente que te llegue con síndrome coronario agudo, ¿qué dice allá? Monasemia. ¿Qué es eso de monasemia? Vean esto. ¿Les parece que esto es sencillo recordar? Es complejo porque te dice desglose del manejo que se pudiera utilizar en un síndrome coronario agudo. Manejo fibrinolítico para el que cumpla criterios. Pero tenemos a la RTPA, estreptoquinasa, TNK. Qué complicado. Oxígeno, puedes elegir entre puntas nasales, mascarilla, intubación orotraqueal. Beta bloqueadores, tartrato de metoprolol, metoprolol succinato, carvedilol, propanolol, nitratos, nitroglicerina intravenosa vía oral en parches sublingual, o lo que habitualmente tenemos, dinitrato isosorbide, analgésicas, morfina, tramadol, entre cuestionamiento, yeca, soara. Vean qué complicado. Esto es del New England Journal of Medicine 2000, no me acuerdo, creo que era 2018, no me acuerdo. Vean que dice acá, approach to pharmacotherapy in early hospital care of patients with acute coronary syndrome without ST segment elevation. Y te dice oxygen, analgesics, nitratos, beta bloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio. Si se dan cuenta, o sea, solo les estoy mostrando la tabla para que vean que es lo mismo que les puse anteriormente. Y dije, Dios, o sea, vamos a recordar esto. No sé, es bastante complejo poder recordar todo esto de esta manera, pero podemos utilizar maneras para aprenderlo, ¿no? Entonces aquí tenemos una pequeña mona que nos está diciendo, mira, se ven re bonitos esos humanitos que están ahí sentados, ¿sí? La monita se llama semia. Hola, humanos. Entonces, la mnemotecnia mejorada, patentada, remasterizada es monasemia. Monasemia, ¿sí? Y mona es morfina u otro analgésico que no sea AINE, que no sea aspirina. ¿Sí o no? En infarto puedes dar aspirina, ¿cierto? Sí. ¿Es un AINE? Sí, pero no puedes dar otro tipo de AINES. No puedes dar otro tipo de AINES por el riesgo aumentado de ruptura de pared del músculo cardíaco. No dar ibuprofeno, no dar diclofenaco, no dar metamizol sódico, no dar nada que no sea aspirina. O en su defecto, analgésico como morfina. Como habitualmente no tenemos morfina, utilizamos otros opioides. Porque les dije, un paciente que se está infartando de verdad, difícilmente la nitroglicerina sublingual realmente le quite el dolor, ¿sí? Realmente. Siguiente, la oxígeno. El oxígeno no se le da a todos. Solo si el paciente está saturando a menos de 90, se le pone puntas nasales, ¿sí? La nitroglicerina u otro venodilatador, como por ejemplo el que habitualmente es isosorbide, habitualmente tenemos, viene de 5 miligramos que se da sublingual y tenemos de 10 miligramos que se da vía oral.
A de ácido acetilsalicílico, también podría ser A de aspirina. Ahí ya tenemos amona. Luego el nombre de la amona, semia. Se darán cuenta que la aspirina es un antiagregante plaquetario, de hecho es un inhibidor irreversible de las ciclooxigenasas, la 1 y la 2. Pero se dieron cuenta, o sea, es que es maravilloso. Cuando empezaron a estudiar a los pacientes que se infartaban, empezaron a decir, güey, ¿qué le doy? ¿Qué hago para que el paciente no se muera? Porque muchos terminaban muriendo o si vivían con falla cardíaca. Porque la causa número 1 de falla cardíaca de forma global es la cardiopatía isquémica, el que sobrevivió a su infarto. Porque el músculo pierde la capacidad de contraerse como debe de ser, ¿sí? Y eso condiciona que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque el riñón piensa que no está bien perfundido porque una bomba no tiene la capacidad. Activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y eso mantiene generando más retención de volumen y empieza a generar edemas el paciente, falla cardíaca, etc. Pero bueno, dijeron, oye, esos que se murieron, ¿de qué morían? Ah, pues fíjate que en la coronaria había un trombo que estaba tapando la coronaria. Oye, ¿y si les damos un antiagregante? Parece tener sentido. Le dieron aspirina a los pacientes cuando tenían el infarto y se dieron cuenta que la mortalidad disminuyó. Oye, está chidorris esto. Oye, ¿y qué pasaría si les damos otro antiagregante que actúe en otro lado? O sea, 2 antiagregantes de mecanismos de acción diferente. Podría funcionar. Le dieron 2 antiagregantes y la mortalidad disminuyó más. Por eso el manejo actualmente son 2 antiagregantes, pero actúan en sitios diferentes. Y luego alguna persona así que vio la luz dijo, güey, si hay un trombo, ¿por qué no le damos una heparina? Y otros dijeron, no, güey, va a sangrar mucho ese vato, se puede desangrar. Oye, pero se está infartando, ¿no también se puede morir por eso? Pues sí, pero vamos a intentarlo. Y les dieron enoxaparina, o sea, una heparina de bajo peso molecular. Mejoraron. La tasa de reinfartos fue menor. Y ya dijeron, eso está buenísimo. Y dijeron, ya estuvo, ya bajamos la mortalidad, somos los más chidos, ¿no? Hasta que llegó otro tratamiento que superó esa, disminuyó más la mortalidad de los pacientes infartados. Dijo, un iluminado dijo, ¿y si a los pacientes, si tienen un trombo, le damos algo que rompa el trombo? Un fibrinolítico. Y así, y dijeron, pues todos los infartados que les den fibrinolítico. O sea, un destructor de fibrina. Pelos. Habían unos que se morían desangrados. Ay, cabrón, no está bueno esto. Y así hasta que agarraron a todo su tumulto de infartados que les daban el fibrinolítico y vieron, mira, el corte son 12 horas. Si se lo doy antes de las 12 horas, son más los que viven que los que se desangran y se mueren. O sea, disminuía la mortalidad más respecto a los que podían fallecer por una alteración de sangrado, etc. Por eso el corte lo utilizamos en 12 horas, donde sí tiene impacto en la mortalidad, impacto. Y después otro iluminado dijo, no Illuminati, iluminado. Otra persona dijo, tiene que haber algo más denso, algo que supere y disminuya la mortalidad. Y a alguien se le dijo, oigan, a ver, chinga su torre, si el problema es un trombo, ¿por qué cuando llega el paciente no le metemos un cablecito a su coronaria y se lo quitamos? Así inmediato, en caliente. Buena ahí, porque eso es el tratamiento que ha demostrado disminuir más la mortalidad que todos. El que más, ¿sí? Y es que por eso se hace cateterismo, ¿sí?, a los pacientes que tienen infarto actualmente. Claro, vamos a hablar un poquito de eso, sobre
las pequeñas diferencias entre el cateterismo del infartado con ST y el que no tiene infarto con ST. Hay unas pequeñas diferencias. El tratamiento para todo síndrome coronario agudo, todo, el que tenga una angina inestable, un infarto con elevación de ST y un infarto sin ST, en general es monasemia. Pero hay ciertas excepciones, como los que tengan contraindicaciones. Continuando, la C de semia es clopidogrel u otro antiagregante, pero no 3 antiagregantes, sino 2, ¿no? Aspirina, puede ser clopidogrel o podría ser otro antiagregante de los que hay. Enoxaparina, que ya les dije que es una heparina de bajo peso molecular. Metoprolol. El metoprolol es un buen fármaco porque ¿qué le hace al paciente? Le pone un freno para que no se pueda acelerar ese corazón y aumente mucho su demanda respecto a lo que puede aportar esa pobre coronaria toda tapada. Entonces tú le pones un freno desde el principio al paciente para que no pueda tratar de correr ese corazón y sea demasiada la demanda respecto al aporte que puede dar de oxígeno. Es un manejo antiisquémico. Pero el metoprolol dice allá, en caso de que no haya contraindicación, yo les di, pues con ustedes voy a ver falla cardíaca, ¿verdad? Si el paciente, una contraindicación es si el paciente tiene falla cardíaca aguda, si tiene bradicardia menos de 50, si tiene un broncoespasmo severo, son contraindicaciones. Asma. Vean, la I de semia es IECAS. Puede ser enalapril o captopril, siempre y cuando no haya contraindicaciones. Generalmente las contraindicaciones más claras son hipotensión, o sea, TA sistólica menor de 90, pudiera ser insuficiencia renal, tasas menores de 30 quizás, pero las contraindicaciones absolutas son que tenga el paciente TA menor de 90, ¿no? Eso ahí no tendría sentido darle un fármaco que pudiera hipotensarlo. Aquí es importante que sepan que la dosis que das de IECA cuando el paciente está teniendo un infarto no es la dosis que usamos para bajar presión. No es esa dosis, es una dosis más bajita. ¿Y por qué creen que la damos? Para reducir el remodelado cardíaco, para no dejar que se encienda inmediatamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, para evitarlo. ¿Cuál es la fisiopatología de la falla cardíaca? La activación persistente del sistema renina-angiotensina-aldosterona se mantiene activa, porque si tú imaginas al músculo cardíaco así, como si fuera una bolita, una bomba, si muere parte del músculo cardíaco, la bomba va a ser igual, va a eyectar suficiente volumen como lo estaba haciendo, no. ¿Y quién lo detecta de primero o quién lo determina? El riñoncito, ¿no? El riñoncito dice, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no me perfunde bien el corazón? ¿Qué está pasando? Llega menos sodio, menos volumen, menos sodio. La mácula densa dice, ¿qué está pasando? Las células especializadas liberan renina, ¿no? La renina convierte al angiotensinógeno 1, y este angiotensinógeno 1 circula por la sangre hasta que llega a la circulación pulmonar, y la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, convierte la angiotensina 1 en 2. Esa angiotensina 2 actúa en la arteriola eferente, generando una vasoconstricción de eferente y mejorando la perfusión, porque aumenta la presión hidrostática en el glomérulo renal, forzando y mejorando la perfusión. Y no solo eso, estimula la liberación de aldosterona en la corteza suprarrenal. La aldosterona va a las células principales del túbulo colector y ahí favorece que se reabsorba sodio, favorece reabsorción de agua, tira potasio y tira hidrogeniones. Pero imagínate que eso se mantenga por todo el tiempo, manteniéndote, jalando agua y sodio. Tu sistema va a tener más volumen del que necesitaba, del que debía ser. Entonces, el músculo cardíaco, que tenía un volumen telediastólico determinado, volumen tele, ¿qué es tele?
lejos, al final, lo último. El volumen telediastólico del corazón, ¿cómo creen que esté en falla cardíaca? ¿Aumentado o disminuido? En este contexto del que estoy hablando, en este contexto del que hablo, el volumen telediastólico va a aumentar. El volumen antes de que el paciente tenga la contracción va a estar aumentado por lo que ya dijimos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso condiciona que la pared que ya quedó con poca capacidad de contracción, ¿qué le va a pasar? Se va a remodelar, va a cambiar su forma que tenía, se remodela, ¿sí? Por eso, desde el principio, si el paciente no tiene una contraindicación, tú das el tratamiento de YECA, pero en una dosis chiquitita, no para hipotensar al paciente, sino para evitar que el sistema renina-angiotensina-aldosterona desde el principio esté disparando, y este paciente tenga menos probabilidad de desarrollar una falla cardíaca más compleja, ¿sí? Eso es por eso que damos el YECA. El metoprolol lo damos como antiisquémico por la limitación que le hacemos al corazón, lo frenamos. Y por último, la atorvastatina. Y esto es independiente del colesterol total y del LDL. Aquí tú no se lo estás dando, ni se lo vas a dar solo porque tenga el colesterol alto. Aquí eso no te importa, sino porque tú presupones que la principal fisiopatología es aterosclerosis de las arterias coronarias epicárdicas. Lo das para prevenir el reinfarto posterior, para bajar las LDL, y se acuerdan de los efectos pleiotróficos de las estatinas, ¿sí? Uno de sus efectos pleiotróficos era antitrombótico, ¿se acuerdan? Uno de tantos, había muchos, pero era uno de tantos, ¿vale? Entonces se dice que se debe de dar atorvastatina o una estatina en dosis de alta potencia, ¿sí? Bueno, eso luego lo vamos a ver en dislipidemias, pero de alta potencia. Antes de que continúe, recuerden, la mnemotecnia es para fines didácticos. Recuerden estos puntos. No se presenta en el orden en que se va a dar, solo fue para que lo memoricemos y no pasemos por alto algún fármaco. 2. No necesariamente quiere decir que vas a dar todo, porque ustedes antes de darlo tienes que ver si hay alguna contraindicación relevante para no dar alguno de estos fármacos, pero principalmente metoprolol y principalmente YECA. Son los que tienes que estar así con un poquito más de cuidado, de no darlo a lo tonto. Mona Semia, ¿qué me ibas a preguntar? No, es acerca de los efectos pleiotrópicos de las estatinas, que eran disminuir la presión arterial, igual disminuir la trombosis, el estrés oxidativo y sirven como antiinflamatorio. Gracias. Ahí está, ya lo dijo su compañero. Disminuye la lesión endotelial, antitrombótico, la oxidación, el daño oxidativo y no me acuerdo del otro. Pero bueno, entonces vamos a regresar al algoritmo. Monasemia a todos estos pacientitos que no tengan alguna contraindica. Y luego te pregunta, vean qué padre es el algoritmo. ¿Cuál es el tratamiento, el mejor tratamiento para un paciente infartado? El cateterismo es el que más ha demostrado disminuir la mortalidad, el que más. Por eso, si el paciente tiene elevación del segmento ST, ahorita vamos a hablar del que tiene elevación del segmento ST, ojo, vamos a hablar del que tiene elevación del segmento ST. De hecho, ¿saben qué? Creo que hay una diapo mejor. Esta. Aquí hay ejemplos de paciente con elevación del segmento ST. La siguiente pregunta que te vas a hacer es, ¿dónde estoy? Yo ya determiné que el paciente tiene un infarto con elevación de ST. Tienes que ver que idealmente tenga las menos de 12 horas, idealmente. Y te preguntas, ¿dónde estoy? ¿Estoy en un hospital como el HRAE, el UMAE o el ISSSTE? Porque ellos tienen hemodinamia, sala de hemodinamia para hacer cateterismo. Porque si estás en uno de esos hospitales, el mejor tratamiento es el cateterismo. Entonces tú le vas a dar, enviar, o sea, no enviar, sino que realizar
Angioplastía coronaria transpercutánea, ACTP, angioplastía coronaria transpercutánea, con o sin colocación de stent. En español. Tenemos a un paciente. Ese paciente que llegó con dolor torácico, con infarto, con elevación del segmento ST, después de que le diste su monasemia, estás en el HRAE, está el cardiólogo, hemodinamista, o intervencionista también le dicen, cardiólogo intervencionista. Pues ese cardiólogo lo va a meter a una sala que parece un quirófano, lo acuesta y le mete en la vena femoral, o puede ser también en la vena radial, les mete un catéter. Por eso se llama a través percutánea. Lo mete y él está viendo a través de un aparato, cada vez que tira una sustancia que pinta las coronarias, la circulación, lo puede ver él dónde va, ¿no? El caso es que él que llega al corazón, y en el corazón, él, cuando llega a donde están las coronarias, tira una pintura. Y esa pintura, valga la redundancia, pinta las coronarias, las dibuja. Y él percibe dónde no hay el flujo. Él de esa manera intuye que la obstrucción es ahí. Se llama angioplastía coronaria porque lo que hace es una modificación de la coronaria. Le mete un alambrito e infla un globo. Lo infla y destruye resuelve esa obstrucción al abrir el globo. Después de que resuelve esa obstrucción al abrir el globo, puede ser que él coloque un alambrito o un túnel, es como un tubito metálico, se llama stent, y lo deja en el sitio de la obstrucción para mantener abierta esa área, ¿sí? Eso significa angioplastía coronaria transpercutánea o ACTP, ¿sí? Eso sería lo ideal, pero vean, en un mundo no ideal. No estoy en el HRAE, no estoy en el ISSSTE, no estoy en ninguno de esos hospitales, y te dice, lo siguiente es estimar el tiempo que va a tardar, lo que tardaría el paciente si tú lo enviaras a un hospital que sí se puede hacer. Te preguntas, ¿va a tardar más de 2 horas o menos de 2 horas? Si la respuesta es menos de 2 horas, tú lo envías para que le hagan el cateterismo. Aquí es, si va a tardar menos de 2 horas, lo envías para cateterismo. Se le llama cateterismo primario. Si el paciente va a tardar más de 2 horas en enviarse, por ejemplo, ahí les voy a poner un ejemplo. Algo que esté a más de 2 horas de aquí. No, Valladolid, 2 horas. Tizimín está más lejos, ¿verdad? No. Creo que Tizimín. Estoy en Tizimín. Me llega un paciente que no sé, está en el hospital de Tizimín, hay el electrocardiógrafo, le toman el electro, tiene elevación del segmento ST. Si ese paciente lo envío, va a tardar más de 2 horas. No se va a beneficiar de forma relevante. Entonces lo que se hace es darle el tratamiento que tienes a la mano. Por eso te dice, suponiendo que va a tardar más de 2 horas en enviarse, lo siguiente mejor que el cateterismo era la fibrinolisis. Y te dice, ¿hay contraindicación para fibrinolisis? Porque hay contraindicaciones. Le vas a dar un fármaco que te pueda hacer sangrar. Entonces, ¿hay contraindicaciones? Sí hay contraindicaciones. Pues ya estuvo, ya no le des fibrinolisis, ya le diste su monasemia a ese pacientito y tranquilamente llama a la ambulancia lo que vaya a tardar para que lo lleven, pero ya no para un ACTP con stent primario, sino se le llama ACTP temprano. Es el que se hace, es un cateterismo que se hace entre las 3 horas y 24 horas. Desde que tuvo el paciente el infarto. Aquí el paciente no se beneficia
muy ampliamente como lo que podía beneficiarse si se hacía en las primeras 2 horas. No muy ampliamente, pero vamos, es bueno que se le realice al paciente, ¿sí? Aquí ya hablamos de dos cateterismos. Cateterismo primario o ACTP primario, que es el que llega, estás en el hospital que puedes hacerlo y le haces el ACTP. ACTP primario, el temprano. Ahora, si el paciente no tiene contraindicaciones para fibrinolisis en ese hospital donde no había sala de hemodinamia, entonces ya lo fibrinolizas. Ya le pones el medicamento intravenoso para que rompa el trombo. Te haces la pregunta, oye, ¿la coronaria se abrió la coronaria? O sea, nosotros le decimos reperfundió. Si la respuesta es no, al final, ¿qué termina siendo? Otra vez lo que sigue es envíalo, pero tú ya le diste monasemia, tú ya le diste fibrinolisis, no abrió la coronaria, pues ya estuvo, envíalo. Se llama cateterismo de rescate. Vamos a repasar. Les enseñé 3 tipos de cateterismo en el que tiene un infarto con ST. Cuando llega el paciente a un hospital que tiene sala de hemodinamia y se lo puedes hacer, ACTP primario. Cuando llegó a un lugar donde no le puedes hacer cateterismo, pero ni siquiera le puedes hacer fibrinolisis, ya le diste su monasemia, ya hiciste lo que podías hacer. Y llamas a la ambulancia y todo para que le hagan un cateterismo, pero sin tanta urgencia. Tienes entre 3 y 24 horas, se llama cateterismo temprano. Si sí le pudiste ofrecer el segundo mejor tratamiento, que es fibrinolisis, porque no tiene contraindicaciones, porque tiene menos de 12 horas, y se lo das, pero el paciente no reperfundió, que ahorita vamos a ver qué es eso de reperfundir o no, pero no abrió la coronaria, entonces también lo mandas, no con tanta urgencia, pero ya llamas a la ambulancia para que vengan con el paciente con más tranquilidad, para que le hagan cateterismo de rescate. Es entendible que el cateterismo temprano y el de rescate, el beneficio no va a ser como el cate primario definitivamente, pero hay beneficio de hacerlo. ¿Preguntas hasta acá sobre esto? ¿Sí se entiende? Se percatarán que todos terminan siendo cateterismo, ¿sí se dan cuenta, no? ¿Sí lo perciben? Es lo mejor. El cateterismo es lo mejor. Si el mecanismo de los Zika mayormente son aterotrombóticos, lo lógico es querer llevar a ese paciente a que le hagan un cateterismo, vean dónde está tapado, quitarlo, pero el máximo beneficio son estos pacientes que se lo hacen más tempranamente, bueno, en este caso primario, ¿no? ¿A todos los pacientes se les hace cateterismo o hay cierta edad para ya no recomendar? Eso es un poco complejo para que yo lo pueda responder. Depende donde lo vayan a hacer, el centro donde lo vayan a hacer, la experiencia, depende si es particular o no. Generalmente se dice que cuando ya tienen más de 75 años no se les ofrece con tanta facilidad. Más de 70, 75 años. Es lo que yo he visto. De por sí esa pregunta es un poco compleja en el sentido de que algunos lugares sí lo hacen, otros no lo hacen. Sí. 70 o 75 es como el corte que más he visto, que ya después de esa edad no siempre lo hacen. Iba a preguntar eso, porque ¿qué estoy? En la T1 teníamos una paciente que de hecho se fue al cabo, doña María, que tuvo un infarto agudo con elevación del ST en toda la cara anterior, en toda la cara lateral y parte de la cara inferior, y nunca se le hizo cateterismo, solo se le trató con todo eso en 68 horas. Y yo le pregunté al cardio porque se supone que lo tiene disponible y pues ella es candidata, y me dijo que arriba de los 60 años con buena respuesta a tratamiento y mantenimiento de signos vitales sin comorbilidades asociadas como más de 10 años con diabetes eran criterios para
Bueno, continuando con el tema de infarto, nada más recapitulando, los que reciben el ACTP primario tienen mayor beneficio que los que reciben el ACTP temprano y el ACTP de rescate. Hay unos términos que mencionan en la literatura que son puerta-balón, tiempo puerta adentro, puerta afuera, y el tiempo puerta-aguja. El tiempo puerta-balón es desde el momento que llega ese paciente, llega a urgencias, cruza la puerta de urgencias, hasta que determinaste que tuvo un infarto con elevación de ST. Se supone que el tiempo mínimo que debería de estar él en la sala de hemodinamia desde que cruzó la puerta son menos de 90 minutos. Yo sé lo difícil que suena esto, pero sí se puede. En los centros donde hay sala de hemodinamia, de verdad sí puede llegar a ser así de rápido. E idealmente en menos de 60 minutos, en menos de una hora. ¿Están de acuerdo? Llega el paciente, dolor torácico, electro en menos de 10 minutos, determino que tiene elevación del segmento ST, aplico monasemia y lo paso a hemodinamia. Pero ese es el tiempo, el ideal. Ahora, si el paciente llega y no se le puede hacer, tiene elevación de ST, tiene menos de 12 horas, no tiene contraindicaciones para fibrinolítico, se le llama tiempo puerta-aguja. Ahí está, tiempo puerta-aguja, en menos de 30 minutos, pero lo ideal es menos de 10 minutos. La verdad, suena un poco complejo, pero sí puede suceder. Y ¿se acuerdan de esto de terapia fibrinolítica? Recuerden, el paciente tiene que ser muy claro que tenga infarto. Pregunta para ver si están captando. ¿Se tromboliza un paciente con infarto sin elevación del segmento ST? No. Solo al paciente que tenga elevación del segmento ST. La razón es simple. El tratamiento fibrinolítico es un tratamiento bueno, pero puede estar lleno de varios efectos adversos. El principal es sangrados. Sangrado en la cabeza, sangrado en la nariz, sangrados internos. Es un riesgo, pero si lo pones en una balanza, bueno. Si se lo pones a un paciente con infarto sin elevación de ST, que tiene menos riesgo de muerte que un paciente con infarto con elevación de ST, bueno, pues ahí tú ya sabes por qué no se lo ponemos al paciente sin elevación de ST. Porque el que se beneficia más realmente, sopesando el riesgo de sangrado, el que se beneficia más es el que tiene elevación de ST, no el que no tiene. El que no tiene elevación de ST, solo le estás propiciando más riesgo del posible beneficio, ¿sí? Por eso no trombolizamos pacientes sin infarto, sin elevación del segmento ST. Siempre que vayas a trombolizar, te preguntas, ¿hay contraindicaciones? Evalúa las contraindicaciones. ¿Cuáles son? Miren, hay un montón, pero la mejor manera de recordarlo es que cada una de las contraindicaciones piensen que solo te favorece o te predispone a que te desangres. Eso es lo que tienen que pensar. Las absolutas son las más fáciles. Aquel que tuvo una hemorragia intracraniana previa ya está contraindicado, ya no lo vas a dar. A ese paciente no le vas a proporcionar fibrinolítico. A los que tengan alteraciones estructurales o malformaciones vasculares cerebrales conocidas, también no se lo das. Al que tenga un cáncer en el cerebro, no se lo das porque tiene vasos muy frágiles y se pueden romper y sangrar. Al que tuvo un EBC isquémico en menos de 3 meses, también es muy reciente. Al que tenga sospecha de disección aórtica, al que esté sangrando, excepto menstruación. Menstruación no cuenta como sangrado relevante para evitar dar trombolítico. Traumatismo craneoencefálico o trauma facial menor a 3 meses. Una hipertensión que esté descontrolada, no debes de trombolizar a ese paciente porque se puede desangrar. Antecedente de cirugía intracraneal o intraespinal en menos de 2 meses, o que le hayan dado fibrinolisis 6 meses antes con streptokinasa. Y hay otras que son relativas, pero pues bueno, no nos vamos a romper la cabeza recordando todas
Las relativas me interesa más. Miren, eso es lo que les decía. La edad no es contraindicación, pero se debe de tener mucha precaución en mayores de 75 años. Subirancito 2016. ¿Cuáles son los agentes fibrinolíticos? No tiene caso que memoricen esto, no es práctico para ustedes, solo quiero que vean las opciones que tenemos. No vean las dosis ni nada de eso. Tenemos al TNK, que es el tenecteplasa, tenemos a la RPA o reteplasa y la alteplasa. Y tenemos a los no específicos de fibrina, como la estreptoquinasa. ¿Qué complicaciones tiene? En menos del 1%, hemorragias, ¿sí? Ok, llegamos a esta parte. Recuerden, estamos hablando de infarto con ST, un paciente que tiene menos de 12 horas de evolución, porque ya vimos que si tiene más de 12 horas no lo trombolizo, así sea con ST. Ok, el infarto con elevación de ST tiene menos de 12 horas de evolución el paciente. No le pudiste hacer cateterismo porque o no tienes o está a más de 2 horas. No tuvo contraindicación para fibrinolisis, le diste fibrinolisis. Y yo les dije, reperfundió, ¿qué quiere decir? ¿Se abrió la coronaria o no? Si no se abrió, cate de rescate. Si sí se abrió, felicidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios de reperfusión? Aquí están. El criterio clínico tiene que estar, que desaparezca los síntomas de isquemia, que tú lo trombolizaste, de hecho está padrísimo porque se lo estás pasando. Y el paciente, tú te acercas al paciente y lo estás vigilando cada 10 minutos. ¿Cómo sigue, señor? ¿Le sigue doliendo el pecho? ¿Le falta el aire? Él te lo va a decir, ya no me duele el pecho. Desaparecen los síntomas de isquemia. Ese es un criterio. Criterio electrocardiográfico, que se resuelva al menos, ahí puse 70 porque es lo que dice el Subirancito, pero donde yo lo leí decía más de 50. Al menos se resuelva mayor al 50% del ST, de la elevación del ST. Si tenía 4, que reduzca al menos 2 cuadritos, ¿no? Al menos 2. O sea, que se resuelva mayor o igual al 50% de elevación del segmento ST a la hora y a la hora y media. O que durante el momento que están colocando el fibrinolítico, en el monitor aparezca algo que se llama arritmias de reperfusión. La arritmia de reperfusión es el ritmo idioventricular acelerado que ahorita les voy a mostrar. Y por supuesto, bioquímicamente es que se laven las enzimas cardíacas, que quiere decir que se lo volviste a tomar, siguiente, puras bajas, o sea, disminuyen. Recuerden, si el paciente no tiene criterios de reperfusión, lo debes de enviar para cate de rescate. Vean cuánto era la mortalidad, chicos. En un paciente con infarto con ST, la mortalidad a 30 días antes de que existiera la técnica de ACTP más stent, antes de que existiera el ACTP, antes de que existiera la fibrinolisis, la mortalidad a 30 días de un paciente con ST, vean su mortalidad, 20%. Antes de que existiera, o sea, mejoró la mortalidad 20% estas técnicas. O hacerle el ACTP o hacerle el fibrinolítico. Mejoró la mortalidad, o sea, imagínense, es bastante, 20%, mucho. Y te dice la mortalidad después de la aparición de la técnica de la reperfusión, cualquiera de estos. Ahora la mortalidad, creo que lo dije mal, la mortalidad es del 5%, cuando antes la mortalidad era 20%. Creo que lo dije incorrectamente. La mortalidad antes de estas técnicas era del 20% y se ha reducido a un 5% nada más de mortalidad a los que se les puede hacer esto, de los pacientes con infarto con ST. ¿Y qué más? Miren, estas son las arritmias de reperfusión. Se le llama arritmia de reperfusión o ritmo idioventricular acelerado. Tiene un complejo QRS ancho, no hay ondas P y la frecuencia cardíaca es menos de 100 latidos por minuto. En este contexto es que es transitorio
Porque, por ejemplo, este paciente, vean este pacientito. Esto que ven acá es un ritmo sinusal, ¿no? Tiene onda P, complejo QRS, la onda T, y así se repite. Pero vean cómo cambia aquí. ¿Sí? Esto es un ritmo idioventricular acelerado, esto que ven acá. Vean el complejo, ¿les parece que el complejo está angosto o ancho? Está ancho, ¿no? Es un complejo ancho, la frecuencia cardíaca del paciente es menos de 100, ¿sí? No lo olviden, complejo de QRS ancho, ausencia de ondas P, frecuencia menor de 100. Y se le llama ritmo idioventricular acelerado. Esto es un monitor, pero yo lo tomé en fotografías. Y vean cómo luego el paciente regresa, después de terminar ese ritmo idioventricular, regresa a su ritmo sinusal normal. Eso es un criterio de reperfusión, pero visto en el monitor al momento que se le está poniendo en el medicamento. Ok, y por último, el manejo del paciente sin elevación del segmento ST. Ok. A los pacientes que tienen un infarto y que no sea un infarto con elevación de ST, aquí yo incluyo en el manejo del síndrome coronario sin elevación de ST, incluyo a la angina inestable e incluyo al infarto sin elevación de ST. Aquí el manejo depende de qué tanto riesgo tenga este paciente. Y ustedes van a decir, ¿riesgo de qué? Riesgo de que se complique, se reinfarte y se muera. Ustedes van a decir, ¿y yo de cómo sé cuál es el riesgo de ese paciente? Utilizamos dos escalas principalmente, aunque hay varias. Utilizamos a TIMI y utilizamos a GRACE. Aquí tenemos, esta creo que está en Harrison, TIMI Risk Score. No lo memoricen porque no es el punto en este momento de la carrera. Pero me interesa que sepan que son escalas TIMI y tenemos la escala de GRACE. Las dos escalas sirven para que te dé un puntaje y con el puntaje tú evalúes el riesgo que tiene el paciente de morirse después de ese infarto sin elevación de ST. El punto de corte es en el TIMI mayor a 3 puntos y el punto de corte en el GRACE es mayor a 140 puntos. Para que tú digas que es de alto riesgo o no, de mortalidad. Y hay otros criterios que son así súper intensos que se llaman características de muy alto riesgo en síndrome coronario agudo sin ST. Tenemos a la angina inestable y al IAM no ST. ¿Qué pacientes creen que tengan los riesgos más altos? Aquel paciente que llega y sigue con la angina, no se le quita, ya le pusiste morfina, ya le pusiste nitroglicerina intravenosa, ya le diste monasemia. El paciente que sigue con la angina no se le pasa, ese paciente es de alto riesgo, aunque no tenga elevación del segmento ST. El paciente que tiene un incremento, puros incrementos de las enzimas cardíacas en todas las determinaciones, el paciente que llegó con datos de falla cardíaca o insuficiencia congestiva crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, paciente con ingurgitación venosa yugular, el paciente taquipneico con disnea, al que le pones el estetoscopio en los pulmones, en el hemitórax, y puros crépitos porque te está diciendo que ya tiene congestión pulmonar y o edema agudo de pulmón. El que presenta inestabilidad hemodinámica, el paciente infartado que llega con hipotensión, chocado, o sea, muy mal. El que tenga una taquicardia ventricular y el que tenga algunos antecedentes como que ya le habían hecho bypass al paciente coronario o el que ya le habían hecho una angioplastía coronaria transpercutánea hace 6 meses, son de alto riesgo. Entonces, vean la toma de decisiones del paciente infartado sin elevación de ST.
Evalúa el riesgo, te dice. ¿Ese paciente es de bajo riesgo? Sí. Bueno. Monasemia. Tratamiento médico conservador. Tratamiento médico conservador. Ok. Oye, ese paciente, llegó el paciente, o sea, tú estás con el paciente. Calcúlale todo el Grace y puedes sacar tu celular y te pones a calcular el Grace y te da que es de alto riesgo. Es de alto riesgo. ¿Sí? Ese paciente se beneficia de cateterismo. Fibrinolisis ni lo pienses, pero de cateterismo sí. Y vean las posibilidades. Cateterismo inmediato o urgente se le hace a los que fueron de muy alto riesgo. En la diapositiva pasada creo que no decía muy alto riesgo, pero lo dije verbalmente, eran las que estaban en verde, o sea, estos, los de muy alto riesgo. Los que tuvieran esto y fueran en un infarto sin ST, se les hace cateterismo inmediato o urgente en menos de 2 horas. Si el paciente tiene alto riesgo, no muy alto riesgo por Grace y o TIMI, cate temprano. En menos de 24 horas tienes para hacerle el cate. Y por último, aquel paciente que fue de bajo riesgo, ¿sí? Se le puede hacer cateterismo, pero ya no es una urgencia. El beneficio lo iba a tener los primeros, porque eran de muy alto riesgo y de alto riesgo, pero ya que te dio bajo riesgo le vas a hacer un cateterismo retardado o retrasado, también denominado cate programado o cate electivo, que se hace, tienes pues 3 días, son 3 días, ¿verdad? Sí. 3 días para hacerlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una cosa que no dije, pero me parece pertinente. En los pacientes con infarto con elevación del segmento ST, es correcto calcular su riesgo, pero ese riesgo es solo para que tú digas, oye, este paciente tiene un riesgo de mortalidad bastante alto, o para catalogar su riesgo de mortalidad. Se puede calcular el Grace y el TIMI, pero en el que tiene impacto en la decisión, en lo que voy a hacer, es en el síndrome coronario agudo sin ST, que incluye al infarto de miocardio sin ST e incluye a la angina inestable. A esos dos incluyen, ¿sí? ¿Estamos bien ahorita? ¿Sí se entiende? Se entiende, ¿verdad? Bien. Sí, ahora sí, sus preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No quedan dudas entonces? Bien, si no quedan dudas, alguien que pase y que resuelva este caso. Ay, así que chiste. A ver, llega un paciente, voy a inventar, la verdad lo voy a inventar, no sé, varón, 40 años. ¿Lo dice allá? Sí. 40 años. Y llega con dolor torácico, opresivo central retroesternal, 30 minutos de duración, no se dio con 3 dosis de nitroglicerina sublingual en su casa, y llega a urgencias, le tomaste el electro y sale este electro. ¿Ese paciente tiene un infarto con elevación de ST o no lo tiene? ¿Dónde lo tiene? Entonces en D2, D3 Yo diría que ABL y ABF, ¿no? ¿Algo más? ABL tiene depresión del QRS.
Y dijiste algo, a ver, ¿tú qué dijiste, Amuri? Que en ABL tiene depresión de... En ABL tiene depresión del segmento ST, pero lo más probable es que sea un cambio recíproco, porque tú ya encontraste elevación de ST. La siguiente pregunta es, yo ya encontré un patrón de elevación de ST. La siguiente pregunta es, ¿cumple los criterios de elevación del ST? Sí los cumple, porque en todas las derivaciones que no sean B2 y B3, con un cuadrito que esté elevado, cumple el criterio. ¿Esas derivaciones representan una cara? Sí, ¿cuál? Inferior. Cara inferior. Muy bien, cara inferior. Entonces lo más probable es que el paciente tenga un infarto con elevación del segmento ST en cara inferior. ¿Cuánto tiempo estiman que lleve el paciente del infarto? Yo le pondría horas, pero digo, no es de todo nada, ¿verdad? Esto es un poquito, pues, variable, ¿no? Le pondría horas. ¿Qué coronaria probablemente esté afectada? No, ¿cómo? Posterior. Descendente posterior. Es cara inferior, es la arteria coronaria derecha, ¿no? Es la derecha, la porción distal, ¿no? La porción distal. Arteria coronaria derecha, porción distal. Ahora, ahí está, infarto de pared inferior. Bien, ya lo diagnosticaste. El paciente llegó, pero no hay CAT donde tú estás, no hay sala de hemodinamia. El paciente tiene menos de 12 horas de inicio del cuadro. Y para enviarlo va a tardar 4 horas. Así que no. Pero tú en tu clínica tienes TNK. Tú tienes TNK, no tiene contraindicaciones y ya se lo pusiste. Pasó 60 minutos y le vuelves a tomar un electrocardiograma al paciente. Chinga, no sé si va. Ahí tengo miedo que aparezca la respuesta. Ahí está, ya lo trombolizaste. Ya lo trombolizaste. Repetiste el electro. ¿Te parece que el paciente tiene criterios de reperfusión? El paciente sigue con dolor. El paciente tiene este nuevo electro después de la reperfusión, después de la trombolisis. ¿Reperfundió? No, porque si hubiésemos contado los cuadritos, no lo hicimos, pero hace cuenta que tenía 4. Hasta parece que tiene más. O sea, se ve peor en vez de mejor, peor. Este paciente se debe de enviar a CAT de ¿qué? CAT de rescate. Así es. Listo.